Amigas y amigos, con nosotros quien se formara en el Banco Central del Ecuador y se formara como un experto económico. Con nosotros Abelardo Pachano Bertero, hecho y cuajado en el Banco Central del Ecuador, orgulloso por supuesto de la institución matriz que lo formó y sacudido hoy por declaraciones del señor Presidente de la República, que ha tachado al Banco Central de entidad anacrónica, obsoleta, envejecida, con técnicos ineptos que los va a mandar a su casa porque están mintiendo con las cifras económicas. Nosotros no tomamos partido, pero queremos preguntarle a Abelardo Pachano, ¿cuál es la verdad en esto? Abelardo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo. Primero, felicitarte por la clasificación de Liga. Muchas gracias, Abelardo. Te mereces por el apoyo tuyo que le dabas a Bausa, tan emocionado y todo. Pero sé que lo dices de todo corazón. No, lo digo de todo corazón y la verdad que se merecen porque han hecho un lindo trabajo. Gracias. Dolorido por esas declaraciones porque son absolutamente injustas. Son unas declaraciones con una intencionalidad destructiva. El Banco Central es una de las pocas instituciones serias que ha tenido el país a lo largo de las últimas décadas de vida republicana. Se ha esforzado por cumplir con sus responsabilidades, ha tenido altos y bajos. ¿Lo sigue haciendo? Yo creo que sigue teniendo un selecto grupo de técnicos que tratan de cada día perfeccionarse más en la presentación de sus estudios, pero lamentablemente es el día de hoy presa de una gestión política y ha estado en los últimos años sometida a una influencia directa de los gobiernos de turno que le han restado su porte, su talla, su autonomía. ¿Desde cuándo viene esta influencia nociva en el Banco Central? Desde el momento en que lamentablemente en el año 1998 la constituyente modificó la estructura del directorio del Banco Central y dio paso a una conformación técnico-política que se suponía le iba a generar algún grado de independencia de los grupos económicos y que le permitiría tener una visión de tercero confiable dentro de la sociedad, que no represente ni el interés del gobierno ni el interés de los particulares, sino que le dé una visión de conjunto autónoma que permita de manera objetiva señalar cuáles son los éxitos, las fortalezas, cuáles son las amenazas, en dónde hay problemas, dónde hay debilidades, y crear o fortalecer de esa manera una institución que tenga el peso en su credibilidad. Esa fue la teoría, y como fui parte de ello, Abelardo, estuve en la asamblea del 98, recuerdo, recibimos en su seno, fueron traídos por Osvaldo Hurtado, un grupo de expertos chilenos. Así es. Que habían hecho un experimento en el Banco Central de Chile y que nos venían realmente a vender esa idea y ese concepto. Y les vendieron. Y nos vendieron ese concepto, así fue, y ya a la vuelta de la esquina resultó en una capitis diminucio del Banco Central del Ecuador. Yo diría, lamentable. Así es, por la enorme diferencia en la madurez política de los dos países. Chile y Ecuador. Mientras Chile estaba recomponiendo su democracia luego de 16 dolorosos años de dictadura, y había a lo largo de ese periodo, había logrado madurar la visión de lo que es el concepto de democracia y de responsabilidad en el manejo de la gestión pública. El Ecuador, en cambio, con el pasar de los años, demostraba que en lugar de fortalecerse las instituciones democráticas, estas se debilitaban, demostraban una tendencia hacia la pérdida de su vocación, de su responsabilidad, de su representatividad. Por politización. Por el mal concepto del uso de la política, Marcelo, porque uno no puede negar que no hay sociedad, no hay Estado que pueda vivir sin la política, la buena política, la política creativa de soluciones, la generadora de valor. Y la política que respeta la técnica. Y la política que respeta la técnica y que respeta lo jurídico, que hace que la decisión política sea una decisión trascendente, respetable
y que se asiente en los principios democráticos, en donde si es que quiere introducir un cambio jurídico, lo hace por la vía directa, por el debate democrático, por el uso de las instituciones encargadas precisamente de impulsar este tipo de cambios, y no por esas acciones soterradas de arreglos, de componendas, que distorsionan los principios básicos de la construcción de la democracia. Volviendo al punto, Abelardo Pachano, tú crees, y quiero compartir contigo, porque te digo, fui parte de ello, nos dejamos obnubilar por la experiencia chilena, que fue una estupenda experiencia, que no cuajó en el Ecuador, por lo que acabas de anotar, pero a partir del 98 viene el Banco Central en una especie de degradé. Va bajando, no solo desde el año 98, la verdad, Marcelo, es que cuando uno se pone a pensar qué es lo que le hace grande a una institución, o qué es lo que le hace grande a un Estado, dice, ¿es la estructura de ese Estado o son sus gobernantes? Las dos cosas. Y son las dos cosas, Marcelo. Cuando hay un respeto por la institucionalidad, y cuando la institucionalidad respeta al líder o a los gobernantes, las dos partes de este quehacer democrático se fortalecen. Y en el Ecuador ha habido una suerte de mala valoración del dirigente político, quererle despreciar o desvalorizar al dirigente político. Pero por culpa del dirigente político también. Por culpa en algunos casos de dirigentes políticos, no de todos, Marcelo. Porque el Ecuador tiene una tendencia a generalizar. Todos los políticos son corruptos, todos los banqueros son corruptos, todos los periodistas son corruptos. Todos los curas son malos. Y eso no es cierto. No es cierto. Y eso no es cierto. Al Ecuador le falta todavía capacidad de discernimiento, de calificación de las cosas, de evaluación de los principios con los que está trabajando. Y en ese sentido, el Banco Central, para ir precisando lo nuestro, a lo largo de los últimos años, así como ha tenido ejecutivos de primer orden, que lo han defendido a capa y espada, también han habido ejecutivos absolutamente sumisos, entregados al poder político, condescendientes con él, que lo que han buscado es la esquina en la cual pueden llegar a un entendimiento con el propósito de defender simplemente su situación personal, el cargo que están representando. Pero ¿cuál ha sido la intención de estos gobiernos intervencionistas en el Banco Central? A ver, porque al Banco Central no hay cómo sacarle plata. El Banco Central no maneja dineros, con el Banco Central no hay cómo hacer negocios, no hay cómo hacer contratos a dedo, en el Banco Central es imposible la coima. ¿Cuál ha sido la intención de los gobiernos al politizar al Banco Central, al intervenir y al manosearlo al Banco Central? ¿Qué ganaban con ello? Varias cosas, Marcelo. Primero, tener bajo su égida, bajo su control, todas las decisiones de política monetaria. Establecer las condiciones, y hoy es muy claro, a través de las cuales se manipulan los indicadores. Las cifras. Si no me gustan las cifras, simplemente lo que se hace es descalificarle al Banco Central y a sus técnicos. Así que están calculando mal, están haciendo mal. Esto que están calculando mal no es cosa solamente de Rafael Correa, ¿ya pasó antes? Es un proceso degenerativo del Banco Central, que no supo sacudirse, hacer valer su dignidad. ¿Podía haberlo hecho? Claro, y ¿Cómo? Tenía que haberlo hecho. ¿Cómo? Manteniendo una absoluta autonomía, independencia y no llegando a acuerdos con los gobiernos de turno en el sentido de condicionar sus informes al interés del gobierno. El Banco Central da una opinión sobre la proforma presupuestaria. Y esa es una opinión bien importante porque le dice al Congreso si con esa proforma presupuestaria vamos o no a tener un futuro económico adecuado, se va a generar fuentes de empleo, va a haber más trabajo para los ecuatorianos, va a haber más inversión, en general el bienestar va a mejorar, vamos a mejorar la calidad de la educación. Pero si el Banco Central está sometido al control del gobierno, lo que va a decir es que ese presupuesto siempre es bueno. Entonces no tenemos la opinión del tercero confiable, de aquel que le dice a la comunidad, mire, estas cosas son buenas y estas cosas no son buenas. Y por eso es que no solo en los temas de contratación, o por los temas de contratación, o vinculados con asuntos puramente monetarios que interesa tener al Banco Central bajo su control, sino porque elabora cifras, a través de las cifras se sabe lo que pasa en el país, porque emite informes, porque da autorizaciones de endeudamiento,
porque dice si vale endeudarse o no vale endeudarse, porque en definitiva está diciendo si se conduce bien o no la economía. Entonces, el tenerlo bajo control, con cuerda controlada, como un sumiso, como una subsecretaría, simplemente lo único que nos hace a los ecuatorianos, a la sociedad, es perder el valor, la riqueza, el potencial de esa institución. Vamos a algo que debe ser estructural y que tiene que rescatarse tarde o temprano. Y yo creo, estoy convencido, Abelardo, que hay que rescatar la institucionalidad y la autonomía del Banco Central. Hoy, en gravísimo riesgo. ¿Qué habría que hacer para que el Banco Central ecuatoriano funcione como el Banco Central, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, como el Banco Central de Brasil, como el Banco Central de Chile? Entidades autónomas que le van diciendo a un gobierno si su condición es buena o mala, y que no están supeditados a la decisión política del gobierno. ¿Qué hay que hacer para ello? Para darle al Banco Central autonomía, dignidad, respetabilidad e independencia. ¿Cómo funciona en otras partes? Funciona sobre un gran equilibrio en dos grandes campos, Marcelo. Uno, la asignación clara de responsabilidades. ¿Cuáles son sus responsabilidades? La responsabilidad básica del Banco Central en todos los países es cuidar de la estabilidad, de la sanidad de la economía, de que la economía se le maneje con un cuidado particular para que no se estén tomando decisiones que afecten el patrimonio de los ciudadanos, que la estabilidad sea el centro motor de todo tipo de gestión. Señaladas bien claritas de esas atribuciones, señaladas las atribuciones complementarias de elaborar las cifras macroeconómicas, de emitir opiniones sobre manejo presupuestario y todo, pero todo sobre la base y el eje del control de la estabilidad. El segundo gran elemento es la obligación de rendir cuentas por su gestión. Una cosa, Abelardo. Y el Banco Central tiene que tener una institución a la que le rinde cuentas. Estamos de acuerdo. Pero la nominación de sus titulares, la Junta Bancaria, los directores del Banco Central, su gerente, el origen, la fuente de nominación, ¿no es lo que está mal? El origen está mal, claro. Y está mal, Marcelo, porque en el Congreso o en la Asamblea o como le llamemos, en el Parlamento. El Parlamento en general, la selectividad de los miembros o de los candidatos está de alguna manera contaminada por el grado de, llamémoslo así, de irracionalidad política que se da en ese momento para el escogitamiento y el toma y daca de esa negociación política. Y yo creo que al Banco Central hay que ponerle lejísimos. Hay que hacerle un sistema casi parecido al de la Corte Suprema de Justicia. Aséptico e independiente. Absolutamente independiente. ¿Cómo se hace en Chile, por ejemplo? Bueno, en Chile lo van a través del Congreso. El Congreso. Colombia va a través del Congreso. Chile va también a través del Congreso. Pero Costa Rica va a través del Congreso. Lo que pasa es que mientras no tengamos una democracia madura, Marcelo, el problema es simplemente ese. Si tendríamos una democracia madura, en los Estados Unidos, ¿quién elige a los miembros de la Corte Suprema de Justicia? El gobierno, el Ejecutivo. El Ejecutivo y el Congreso. Sí, señor. Ellos les eligen. Pero si nosotros ponemos a elegir aquí a los jueces de la Corte Suprema de Justicia a través del Ejecutivo y el Congreso, ya sabemos lo que nos pasa. Tenemos un problema severo. Entonces, la línea tiene que ser una línea propia, creativa, mediante la cual esta cooptación pueda funcionar en determinado tipo de instituciones. Y la organización política, el sistema democrático, el manejo de una economía social de mercado, el manejo de todo esto requiere de que el Ejecutivo no sea el controlador de toda la organización económica. No puede serlo porque eso se llama dictadura. Entonces, el Ejecutivo tiene sus instrumentos, pero la organización nacional tiene que tener los contrabalances para que ese Ejecutivo, para que el Legislativo y para que todos los otros órganos funcionen dentro de las normas que están establecidas. Claro, entonces, por ejemplo, las superintendencias, los organismos de supervisión tienen que ser políticamente autónomos. Si no, no van a poder llevar adelante su gestión. Ponte a pensar solo, Marcelo, con un Banco Central dependiente, con superintendencias dependientes, la responsabilidad que tiene Contraloría el gobierno, dependiente, Procuraduría dependiente. Se acaba la transparencia de la gestión pública. Se acaba la transparencia. Y ponte a pensar de que un problema en el sistema financiero, con organismos dependientes, es un problema que repercute como tambor en la oreja en la presidencia de la República. Y en el bolsillo de la gente. Claro. Y por eso es que, por ejemplo, a mí me llama la atención
que en el proyecto de constitución el gobierno, la mayoría de la Asamblea, esté proponiendo que las actividades financieras sean un servicio público delegable. Vamos a ir a eso, Abelardo, pero antes de ello quiero pedirte que aterricemos en esto de que ustedes son ineptos porque no me han producido cifras. Ustedes están midiendo mal el Producto Interno Bruto, la tasa de inversión extranjera directa, están midiendo muy mal la tasa de desempleo, están mintiendo. ¿Se puede mentir en el Banco Central del Ecuador? O como yo creo, hay parámetros y procedimientos reconocidos internacionalmente de los cuales no podemos salirnos. A ver, ¿se puede mentir? Siempre se puede mentir. Pero se está mintiendo. Yo no creo. ¿Se pueden haber cometido equivocaciones? ¿Pueden haber errores? Sí, pueden haber errores. Pero las metodologías son internacionales. A esto voy, es mi pregunta. Las metodologías son internacionales. Hay en Naciones Unidas desde hace muchísimos años, yo diría desde la década de 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un famoso economista ruso exiliado en los Estados Unidos, Vasily Leontiev, hizo la famosa matriz de insumo-producto. Desde ahí empezamos a sistematizar las famosas cuentas nacionales. Era una forma econométrica de medir la economía. Claro, una forma de cruzar lo que compro, lo que vendo, de qué dependo, quién me vende, quién me compra, para qué hago esto, para qué hago esto. Y con el pasar de los tiempos se han ido creando fórmulas, se han ido estableciendo mecanismos de investigación y en Naciones Unidas se han elaborado los estándares de cálculos del Producto Interno Bruto, de la inversión, del empleo, de la inflación, todo. Son universales. Son universales. Entonces, cuando a uno le dicen, oye, ¿cómo se calcula? Y en la universidad, cuando se da clases, cuando a uno le toca dar clases, dice, oye, vamos a calcular el Producto Interno Bruto. Uno coge el libro, página 68, y desarrolla la fórmula. No hay pierde. Y uno explica el porqué de la fórmula. Lo creativo está el porqué de las cosas. ¿Por qué esta fórmula es de esta manera? Cuando dicen, oiga, no, hablemos ahora entonces de inversión. Página 64, véngase para acá, así se calcula la inversión. ¿Cómo se calcula el consumo? A ver, vamos a la página 136, se calcula así. Entonces no hay manera de perderse. Ya, entonces, me parece, ¿qué le pasa a un país cualquiera que este sea, cuando se sale de la norma internacional de la medida de la economía? Se sale de estos procedimientos y empieza a inventarse procedimientos propios, ¿no es cierto?, mañosos para maquillar las cifras. ¿Qué le pasa a un país en el concierto internacional? Que simplemente que las grandes instituciones que también trabajan calculando los indicadores, empiezan a señalar de que hay disparidades en los cálculos. Por ejemplo, CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, todos los años realiza por lo menos dos investigaciones respecto a la evolución de los principales indicadores macroeconómicos de cada país. Y dice, por ejemplo, en el caso del Ecuador, dijo, el Ecuador creció en el año 2007 al 1.9%, el Fondo Monetario dijo al 1.8%, y el Ecuador dice, no, hemos crecido al 2.6%. Oye, CEPAL nos está diciendo una cosa, los latinoamericanos. El fondo algo parecido. Está haciendo. El Banco Mundial nos dice algo más o menos similar, porque todos usan la misma metodología y todo. Puede ser que tengan en alguna estimación una diferencia, pero es mínima. Y el Ecuador sale con una cifra distinta. Entonces dicen, oye, aquí está pasando. Sale con el doble. O el Ecuador dice, estamos creciendo al 1,5%, al 1,9%, y ha bajado el desempleo. Dice, oye, ¿cómo? Si no estás creciendo, ¿cómo estás utilizando más mano de obra? Porque para usar más mano de obra tienes que crecer más. Un colega tuyo, economista que ahora dirige el país, dijo algo que a mí me dejó sorprendido, porque claro, debe ser una nueva teoría económica. Dijo que no podía ver, que él no entendía cómo estos ineptos habían calculado una tasa negativa de inversión. Y yo conozco que hay tasas negativas en todo, así es. Hay debajo del cero, empieza el -1, -2, -3, eso es perfectamente, no solamente aritmético y econométrico, sino algebraico, diría yo. Pero el presidente dijo que él no entiende cómo hay cifras o tasas negativas. La segunda cosa que dijo tu colega, que ahora dirige el país, es que está mal calificado la tasa de inversión, porque lo que han calificado los ineptos del Banco Central son los capitales golondrina. Yo digo, capitales golondrina, aquellos que no quieren invertir, que han fugado, que le han dado la espalda al país, esos son golondrina, eso cree el presidente. Quiero un criterio tuyo
sobre las tasas negativas que el presidente dice que no existen y sobre los capitales golondrina. Todo es posible. Tener valores negativos en economía es tan posible como tenerlos positivos. Lo sabemos. Lo sabe un economista y lo sabe uno que no es economista. A manera de ejemplo. Digamos que nosotros tenemos un negocio, Marcelo, y decidimos que en este año no vamos a invertir más. No vamos a invertir más, que la capacidad productiva nuestra es suficiente, que vamos a tratar de vender todo con lo que tenemos. Pero en el año, a lo largo del año, toda nuestra inversión pierde valor, se deprecia. Al hacer al final del año el cálculo de cuánto hemos invertido en nuestra empresa, resulta que es negativo, porque no pusimos nada y por la depreciación el valor de nuestra inversión se redujo. ¿Cuál es el resultado? Inversión negativa. Así de simple. Es tan sencillo como eso. Puesto a nivel macroeconómico, si es que en el Ecuador el monto de las adiciones de capital son menores a las depreciaciones del capital acumulado a lo largo del tiempo, la inversión es negativa. Como te quiero preguntar algo, tú eres economista y un catedrático universitario. Yo simplemente pretendo ser un autodidacta de estas materias. Abelardo, en materia de precios, materia de inflación, la canasta de insumos básicos, precios, ¿puede haber una tasa inflacionaria negativa, que ustedes la llaman deflación? Claro, ya. Claro, puede haber. El presidente dice que no. Puede haber una deflación. Las papas hoy día están a $40 el quintal. Muy bien, se fija a $40 el quintal. El día de mañana hay una abundancia de papas y está a $20 el quintal. Ahí hay una deflación. Así de simple. Esa es una deflación. En productos tecnológicos, las cámaras de televisión, a lo largo de los últimos 5 años, el precio por unidad de cámara de televisión ha bajado. Ahora es mucho más barato comprarse una televisión de lo que era hace 5 o 6 años. ¿Qué de eso? Proceso de deflación en eso. ¿Por qué? Porque ha mejorado la tecnología, porque los procesos económicos son mucho más eficientes y los procesos productivos son mucho más eficientes, tecnológicamente mucho